Este trabajo se llama Construcción y análisis de juguetes como estrategia de modelación en enseñanza de la física para grado quinto. Fue un trabajo colaborativo entre el Grupo de Investigación en Enseñanza y Aprendizaje de la Física, dirigido por Olga Castiblanco, que soy yo, el estudiante Xavier Salinas de la licenciatura en Física, la docente titular del Colegio Brasilia Usme, Julie Patricia León, y el profesor Diego Vizcaíno de la Universidad Antonio Nariño, quien forma parte del grupo de investigación. El objetivo, como objetivo macro, tenemos establecer un diálogo entre los resultados de investigación que produce la academia en la universidad o en la comunidad académica internacional y las prácticas docentes, el ejercicio docente de los docentes que están en los colegios, digamos, valga la redundancia. Eh, pero esto pues lo hicimos, tuvimos que buscar un problema común, un problema que le interesase resolver a la maestra y que como grupo de investigación pudiésemos también aprender sobre el contexto en el que trabaja la maestra. Así que decidimos trabajar en torno al análisis y construcción de juguetes como método para educar el pensamiento de los niños hacia la producción científica y tecnológica. La pregunta que consensuamos con la docente, porque hubo una primera fase de inducción, de reconocimiento de los participantes del proyecto, en donde hablamos sobre qué es observar una clase, qué es innovar en la clase, qué discursos científicos se pueden trabajar a nivel de grado de quinto de primaria, y consensuamos la pregunta de cuál es el impacto de la construcción y análisis de juguetes cuyo funcionamiento se basa en fenómenos naturales o leyes físicas en la construcción de modelos explicativos de los estudiantes de grado quinto. Para ello fuimos en busca de literatura en dos temáticas. La primera en torno a la enseñanza de las ciencias para niños, en donde concordamos con las ideas que expresan autores sobre que el conocimiento científico sí es posible de ser trabajado con niños y niñas de la educación básica, pero que obviamente no se reduce a la comprensión de fórmulas matemáticas, sino que se trata es de crear ambientes, de propiciar espacios en donde los estudiantes, los niños, desarrollen habilidades de pensamiento. De eso se trata. También tomamos como referencia la literatura en torno a los juguetes en la enseñanza de las ciencias. En ese campo no hay mucho, vale aclarar, pero lo que hay pues resalta el potencial que tienen los juguetes para estimular desarrollos mentales, desarrollos del cuerpo, de motricidad, de afectividad, de inteligencia, de creatividad y de sociabilidad. En el proceso de análisis de uso de juguetes en la enseñanza de las ciencias, los niños aprenden a resolver problemas de diversas índoles, científico, tecnológico, social, económico, bueno, en fin. Entonces, pues nos paramos en esa par de perspectivas para desarrollar el trabajo. La metodología de investigación, pues, fue una investigación cualitativa de tipo intervención. La llamamos colaborativa porque no se trata solamente de que como grupo de investigación elaboráramos en abstracto una propuesta para mostrarle a la maestra, sino que fue un trabajo colaborativo en conjunto con la maestra en función de sus necesidades. Ella tenía una gran inquietud por saber cómo enseñar física en grado quinto, dado que ella no es experta en esta área, pero le interesa y también una gran curiosidad de cómo hacer innovación en el aula, porque se habla mucho de innovación, pero pareciera que los maestros no tienen claro qué significaría eso en el aula, ¿no? Si es correr las fronteras del conocimiento o desarrollar nuevas metodologías de enseñanza y tal. Entonces, por eso fue una intervención colaborativa. La toma de datos se hizo sobre el material que arrojó la intervención como tal, aun cuando como grupo de investigación hicimos primero una fase de trabajo conjunto, después el estudiante de licenciatura en física hizo una fase de observación para reconocer el contexto y luego sí hubo la intervención y allí se tomaron los datos, que es el material producido por los niños, con lo cual se construyó un texto y se analizó con técnicas de análisis textual discursivo. En la toma de datos, pues entonces giró en torno a dos juguetes que fueron el equilibrista y el paracaidista. En el equilibrista,
Se trabajaron 4 fases que fueron acordadas también. Una primera fase que es el conversatorio de reconocimiento del juguete, o sea, los profesores preguntaron a los niños qué saben de ese juguete, llevando ya el juguete armado con un modelo, qué saben, si lo han visto en otras versiones, si creen, cómo creen que funciona, y pues los niños fueron muy expresivos. Después de generar esta motivación, se les llevó el material para construir el juguete. Entonces, pues el maestro iba elaborando su propio juguete con el fin de acompañar el proceso, resolver dudas, controlar tiempos y responder preguntas que fuesen inmediatas. Y cuando todos tuvieron su juguete, pues se les dio un tiempo a los niños para que jugaran libremente, y en ese momento fue posible detectar algunos intereses de los niños, preguntas espontáneas sobre el funcionamiento del juguete, qué cosas hacer con el juguete, la actitud que asumieron en la clase. Y luego se les puso el desafío de construir la torre más alta de equilibristas. Entonces eso era un trabajo en equipo que los forzó a construir consensos. Finalmente se hizo un ejercicio de socialización en donde los niños podían decir qué problemas se enfrentaron, cómo los resolvieron, qué cosas todavía no tenían resueltas, qué modificaciones le hicieron al montaje, qué hipótesis tenían sobre cómo mejorarlo, cómo hacerlo más grande, más pequeño. Por ejemplo, sobre el equilibrio, tenían una gran discusión sobre si equilibrio era que quedara quieto de un modo horizontal o quieto pero en cualquier otra posición, o si la distribución de los pimpones, de la masa de los pimpones afectaba el equilibrio o no. Bueno, en fin. Ya con el paracaidista, que fue el otro juguete, pues la misma secuencia, un conversatorio en donde pues se les llevó el paracaídas, se puso a funcionar y se habló con ellos qué sabían, qué habían visto. Por supuesto, todos han visto paracaídas, al menos en la televisión, y tienen algo que decir en función de ello. Una cosa curiosa es que en este conversatorio inicial ellos no le asociaban al aire propiedades como masa o el poder de detener el paracaídas, sino eran como otro tipo de explicaciones más con la forma del paracaídas o con la masa, si era más o menos pesado caería más o menos lento. Igual entonces se construyó el paracaídas junto con los niños. Ya por ejemplo, fue muy evidente que ya en la misma construcción ellos fueron introduciendo modificaciones directamente a las partes, y se les puso, pues inicialmente jugaron con sus paracaídas libremente y también se escuchó espontáneamente las inquietudes que ellos tenían en torno a ellos, sus explicaciones, sus hipótesis. Y el desafío en este caso fue cuál es el paracaídas que dura más tiempo en el aire, es decir, cómo hacer que caiga más lento. Em, y finalmente, pues se hizo una socialización también en donde ellos expusieron todas sus versiones. Es muy interesante ver cómo hay tantas versiones como niños en la clase, ¿no? Por ejemplo, es un modelo de una niña. Ella se dibuja como paracaidista. Y entonces mire que acá la forma del paracaídas, ella lo cambia por una bolsa directamente con la idea de hacerlo como una especie de globo que capture más aire, porque el modelo inicial era un cuadrado con las puntas atadas con cuerdas. Ella cambia también las cuerdas por palitos rígidos para que no se enreden. Y bueno, este es un ejemplo, pero pues hay más ejemplos de ese tipo de paracaídas. ¿Qué resultados obtuvimos en términos de desarrollo de habilidades de pensamiento para el conocimiento científico y tecnológico? Organizamos la información en 3 categorías. Uno, ¿qué evolución tuvieron las ideas de los estudiantes sobre algunos conceptos científicos? Entonces, por ejemplo, ellos asociaban mayor masa a objetos sólidos y cero masa a objetos huecos, como por ejemplo el ping-pong. Entonces ellos siempre estaban diciendo que el cuerpecito del equilibrista, que es macizo, pues tendría más masa que los pimpones, y pues eso afectaba el equilibrio. Frente a eso, por ejemplo, se hizo un ejercicio en donde se les presentó un cubito de madera, balso y un ping-pong,
y se les preguntó cuál tiene más masa. Entonces, pues, en general le asociaban más masa al cubito de madera y luego se llevó a la balanza para mirar cuántos gramos tenía, cuántos gramos de masa. Y observaban con sorpresa que el ping-pong tenía más masa que el cubito de madera. Entonces eso los llevó a reflexionar y a pensar cómo modificar entonces el montaje. Otra idea previa que traían era como que la manera en que la masa está distribuida influye en el equilibrio. Y esa idea, fíjense que es cercana, digamos, al modelo explicativo que habla del centro de gravedad, ¿no? Entonces, donde haya más masa concentrada, digamos, pues para allá se va a desequilibrar o va a caer hacia ese lado. Entonces ellos tenían esa idea intuitiva y empiezan a verificarlo en la práctica, moviendo los pimpones a lo largo de los brazos o poniéndolos en las piernas, bueno, en fin. Tenían otra idea como que los cuerpos más masivos caen más rápido porque tienen más peso. Entonces, por ejemplo, en el paracaídas ellos pensaban que para hacer que cayera más lento el paracaídas había que ponerle un paracaidista, o sea, un objeto más liviano, ¿no? Y entonces empezaban a probar con diferentes tipos de paracaidista y se dieron cuenta que no había esa relación. Independiente de si era más masivo o menos masivo, el paracaídas tenía el mismo comportamiento y dependía era de otros factores como la forma del paracaídas, el tamaño del paracaídas, la altura desde que se lanzara y tal. Eh, Otra era que la fuerza de empuje asociaban directamente el aire como una fuerza de empuje hacia arriba, que era lo que frenaba el paracaídas. Y esa idea, por ejemplo, fue evolucionando porque inicialmente ellos no le asociaban al aire esa propiedad, pero luego se van dando cuenta de ello, inclusive se dan cuenta que eh, debe haber una altura necesaria y una velocidad relativa entre el aire y el paracaídas para que ocurra ese fenómeno de retraso de la caída. En términos de la construcción de un modelo explicativo, que fue otra categoría que utilizamos, es si ellos intentan sobreponerse al ensayo y error como método de trabajo e intentan construir hipótesis y tratar de comprobar hipótesis en torno a un modelo. Y encontramos que ellos efectivamente identifican variables como el tamaño de los brazos del equilibrista, el concepto de equilibrio mismo fue un tema de discusión, la distribución de las masas, la rigidez de las cuerdas del paracaídas, el concepto de movimiento, si era vertical, horizontal, diagonal, más rápido, más despacio. Y eso lo hacen en torno a hipótesis como reemplazar la bolsa por un plato desechable para hacerla más fuerte, alargar las cuerdas para que no se enreden o sustituirlas por palillos, utilizar diferentes objetos, hacerle una estructura para sostener el paracaidista para que cayera de pie y no de cualquier modo que torciera el paracaídas, modificar las formas de los brazos y las piernas, etcétera. En la tercera categoría, que es la reconfiguración de explicaciones y argumentación, encontramos que efectivamente ellos identifican claramente cuáles son las dificultades y obstáculos conceptuales. O sea, arman debates sobre no están comprendiendo bien y entonces discuten sobre qué es esto, qué es lo otro, cómo lo entendemos todos. Y esa inestabilidad en el discurso argumentativo pues les hace construir argumentaciones. Ellos también logran sacar conclusiones propias, como la que ya mencionaba de que debe existir una velocidad relativa entre el aire y el paracaídas para que funcione, se abra el paracaídas, de que debe existir una simetría, por ejemplo, en el equilibrista, y entienden simetría como igualdad de condiciones en dos puntos en torno a un punto de referencia, entienden que el aire está compuesto de sustancia, de materia, entre otros. Como conclusiones tenemos pues que realmente hay una necesidad de mayor investigación para interactuar entre investigación y docencia en ejercicio. Y en relación a los juguetes, pues efectivamente en esta experiencia logramos evidenciar que el trabajo con análisis de juguetes les ayuda a los estudiantes a identificar variables, formular hipótesis, imaginar mecanismos de solución de problemas científicos, técnicos para lograr mejor eficiencia, estudio de materiales, de diseños, de concepto estructural, ¿no? Y también de trabajo, de lenguaje y de trabajo en equipo. Entonces, pues estas son algunas de las referencias que trabajamos. Muchas gracias.